Bueno, buenas noches, ¿cómo va? Arrancamos el quinto encuentro de La culpa es nuestra. El tema que vamos a hablar hoy es el tema del Brexit. Ahí lo acercamos un poquito. Algunas novedades. A los videos lo está viendo gente en Estados Unidos. El 4% de las visitas son de Estados Unidos. Así que estamos avanzando. Estamos cumpliendo el objetivo de argentinizar el mundo. Queremos llevar nuestra cultura a todas partes del mundo. Hoy traje las anotaciones. Vamos a ver si encontramos algún sponsor. La clase pasada eran las boletas de la cooperativa eléctrica. La cooperativa no me sponsorea. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos Vagó, Laboratorios Vagó, la crema, los medicamentos buenísimos. No, nosotros no pedimos nada. YouTube, no, nosotros no pedimos nada por YouTube, así que vamos a ver si Vagó. Bien, Cristina, podés. Una conexión con Laboratorio Vagó. Hemos crecido, digamos, en la plataforma. Tenemos algunos suscriptores más. Algunos los invito, otros se suman. Y un compañero que estaba en Australia lo compartió con algunos amigos de México, así que quizás debe estar por ahí el tema de la vista en otros países. Imagino que es por eso. Bueno, el tema de hoy vamos a arrancar con el Brexit y el tema, además de tener su interés por el contexto que tiene y por el impacto que tiene, es un tema que es actual, que todavía no se cerró, que si bien el Brexit ya está firmado y que Gran Bretaña no pertenece más a la Unión Europea, sigue teniendo repercusiones. Por ahí Brexit significa Gran Bretaña afuera, el contexto de Unión Europea, donde ingresa... ¿Después bajar un poquito la música? Gran Bretaña ingresa a la Unión Europea y por distintas circunstancias en el 2016 se firma un referéndum y se va a terminar retirando en el 2020. En ese contexto, lo que ocurre con anterioridad es que hay una... ¿Cómo va? Hay una realidad que el pueblo británico siempre fue reacio a conformar parte de la Unión Europea, siempre fue reticente a esa idea y después de bastante tiempo, después de bastantes intentos, va a poder ingresar. Empieza, digamos, la situación a querer ingresar a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde algunos países de Europa forman un bloque europeo sin Gran Bretaña. Gran Bretaña todavía sostenía algunos países en ultramar, entonces se veía fortalecido. Y siempre que, digamos, lo invitaban a formar parte de la Unión Europea, ponía condiciones como no ceder soberanía, no ceder las cuestiones económicas. Entonces, los de la Unión Europea no lo veían con buenos ojos tampoco, digamos. Es decir, si vos te vas a sumar, las condiciones son estas, y si no, quédate donde estás. Gran Bretaña forma un bloque en los 50, que le va a competir a esa Unión Europea primigenia, digamos, con distintos países. No eran los países más poderosos de Europa, pero estaba Portugal y también estaba Suiza. Después se suma Finlandia, estaba Suecia, eran muchos los países nórdicos. Eso va a funcionar durante un tiempo, pero había como mucha disparidad entre la mejoría que tenían los otros países con la mejoría que tenían Gran Bretaña y Suiza. Con el tiempo Gran Bretaña va a ir perdiendo poder en los otros territorios de ultramar y empieza de alguna manera a mirar con buenos ojos entrar a la Unión Europea. Cuando pide por primera vez entrar a la Unión Europea estaba Le Gaulle, ¿así se pronuncia? ¿El de Francia? Jacques Le Gaulle. Estaba el presidente francés que no los deja entrar, ¿sí? Le rechaza el pedido porque, digamos, con justa causa,
sospechaba que Inglaterra podía ser el caballo de Troya de Estados Unidos para destruir la Unión Europea. Entonces, Gran Bretaña pide el ingreso, Francia, con De Gaulle a la cabeza, se lo rechaza. A todo eso Europa se venía recuperando con el Plan Marshall. El Plan Marshall es el dinero que Estados Unidos le da a Europa para recuperarse de la Segunda Guerra Mundial y evitar, digamos, que la Unión Soviética se meta, y Europa venía como, digamos, floreciente, no necesitaba del todo a Inglaterra. Y un poco ahí se ve las rivalidades de la historia, porque, digamos, Francia y Gran Bretaña siempre fueron, digamos, eternos enemigos desde la etapa de Napoleón, y Jacques de Gaulle entendía esta rivalidad y tenía miedo también que le quite el protagonismo que tenía Francia, que fue uno de los creadores de la Unión Europea. Es decir, si nosotros creamos esto y dejamos entrar a otra potencia, nos va a sacar y en definitiva vamos a terminar perdiendo y se va a destruir lo que nosotros mismos creamos. Pasa el tiempo, Inglaterra vuelve, o Gran Bretaña vuelve a pedir ingresar a la Unión Europea y es otra vez rechazado por De Gaulle, que directamente no trata el pedido. Es decir, llega, lo cajonea y ahí va a quedar Gran Bretaña sin poder ingresar a la Unión Europea. Está el conflicto del Canal de Suez, que lo habíamos visto cuando estuvo Nasser, que en Egipto va a nacionalizar el Canal de Suez. Inglaterra va a entrar en conflicto con Egipto, Gran Bretaña, digamos, va a entrar en conflicto, y ahí en ese caso ni Francia ni Estados Unidos lo van a apoyar a Inglaterra, porque estaba de trasfondo también todo este conflicto. Entonces, Gran Bretaña no ingresó a la Unión Europea, pide ingresar, no lo dejamos, Inglaterra pide ayuda, nosotros no lo ayudamos, y al mismo tiempo las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña a veces son buenas, a veces son no tan buenas. Es raro que sean malas, según las conveniencias, pero se van a ir ayudando. Hasta que cuando De Gaulle deja el cargo en Francia, ahí sí, Inglaterra lo vuelve a pedir, y a partir de ahí Inglaterra va a formar parte de la Unión Europea. Y en ese marco también se da en un marco, en un contexto donde ya Inglaterra, los territorios de ultramar cada vez le quedaban menos. Pero sostenía, digamos, el vigor de ser una potencia mundial. Los británicos lo fueron, lo eran ahí en la Unión Europea y lo son ahora hasta la actualidad. Cuando ingresan a la Unión Europea, algunas de las cosas que uno va leyendo dicen que, digamos, como que comete un cierto error, que es no consultarle a la población sobre si quería o no ingresar. Es decir, fue una decisión netamente política. ¿Sí? En Inglaterra las cosas funcionan de otra manera, digamos, ellos tienen como un congreso, eligen un primer ministro, tienen la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, el Partido de los Trabajadores, los Conservadores. Entonces, digamos, fue una decisión meramente política, sin consultarle a la población si el deseo de entrar a la Unión Europea era o no del pueblo británico, y se considera que es el primer error que le va a dar como el germen al permanente deseo del Brexit. Y una vez que ingresa, al principio funciona aparentemente bien, pero empiezan a tener una inmigración masiva, que es lo que el pueblo británico le va a criticar, es decir, se nos está llenando de inmigrantes. Siempre consideraron a los otros países de Europa como países inferiores o países de segunda, y lo que le va a molestar al pueblo británico es que Gran Bretaña tiene que hacer contribuciones, aportes a la Unión Europea más alto que el resto de los países, porque era un país más industrializado que el resto. Entonces, mientras las cosas más o menos funcionan, está bien, pero cuando se llena de inmigrantes y encima tienen que poner más plata que los otros países para sostener a la economía de los demás, empiezan los conflictos internos en Gran Bretaña.
hay distintos primer ministros, ¿sí? Y cuando asume Margaret Thatcher, que viene del Partido de los Conservadores, que una de las primeras medidas que toma... A fines del 70, en el 79 creo que asume. En el 79 asume Thatcher. Una de las primeras medidas que toma para tomar la dimensión de Thatcher es sacarle la taza de leche a los chicos en las escuelas. Hay que ser extremadamente salvaje para ser claro, y a pesar de que era impopular, lo hizo lo mismo, es decir, era conservadora neta, no tenían un conflicto personal en torno a eso. Y es Margaret Thatcher la que empieza con la idea del Brexit, es ella la que empieza a impulsar la idea de la salida de Gran Bretaña de lo que era la Unión Europea. En ese caso, la monarquía, ¿qué decía? ¿Qué opinaba? Porque el peso que tiene es más que importante. Entre la monarquía y Margaret Thatcher había algunos conflictos, digamos, pero bueno, a veces la función de la monarquía es sostener el Reino Unido, es sostener el Commonwealth, sostener, digamos, esa es la función. O sea, ellos tienen intereses más grandes que a lo mejor salir o entrar de la Unión Europea. Las diferencias que podía haber entre la reina y Thatcher eran menores a las cuestiones en común que tenían. Esa es la forma de manejar, o sea, por ahí como lo charlamos antes, un poco más maquiavélico el manejo de la política y de las relaciones, incluso de las relaciones internacionales. Algunas de las cuestiones que le pasan a Thatcher, que las tenía anotadas acá, que lo primero que va a hacer Thatcher cuando asume ya en vista, digamos, a salir de la Unión Europea es reducir lo que pagaban los británicos para sostener la Unión Europea. Reduce el 8% de los aportes, que ese sería, digamos, el monto. Nunca va a optar el euro como moneda, siempre van a utilizar la libra esterlina y van a tener siempre un control particular en torno a las fronteras y al paso de la circulación de personas. Es como que Gran Bretaña esas cosas no las va a negociar. Estaban adentro de la Unión Europea, todo fenómeno, pero la moneda no la negociamos, no le vamos a dar más plata, o sea, le damos mucho menos de lo que le veníamos dando y el control fronterizo lo sostenemos nosotros. ¿Qué beneficio tenían de pertenecer a la Comunidad Europea entonces? La cuestión comercial. Netamente comercial. Era netamente comercial. Ellos le vendían todo, digamos, todo lo que querían sin aranceles, pero yo te controlo quién va a entrar, no te voy a dar mi moneda, porque aparte tiene lógica. Si yo no estoy de acuerdo con la Unión Europea, vos tenés el euro, yo me quiero ir de ahí, ¿por qué voy a tener tu moneda? Me conviene destruirte en algún punto. O si tengo en mente destruirte, no voy a agarrar tu moneda porque me voy a destruir yo mismo. ¿Me entendés? Igualmente, a lo mejor me equivoco, pero el euro aparece en los últimos tiempos del gobierno de Margaret Thatcher. Porque no estaba el euro cuando... No, cuando la etapa del euro ya es relativamente nueva, es del 95, parece. Claro. Del 95. Pero, digamos, la idea de salir, la idea del Brexit ya la impone, digamos, Margaret Thatcher con la reducción del aporte que le hacían. Porque si uno lo piensa, vos tenés a Alemania y a Francia que vendrían a ser como una competencia en el plano industrial con Inglaterra. Entonces, si Inglaterra financia la Unión Europea, también está financiando su competencia en su industria. Es un poco, digamos, lógico que no tenga una pertenencia muy grande. Y el pueblo británico sí le molesta el tema de que se le llena de inmigrantes.
acá por ahí nos adelantamos un poco. Las últimas noticias que leí, que no sé si, no estoy del todo de acuerdo, pero dicen que hay como una parte de la población que desea volver a la Unión Europea justamente por esto, porque ahora no hay quien haga los trabajos que antes hacían los que venían de los países más pobres hay como un doble mercado de trabajo. Esto lo habíamos leído en un texto que está bueno, que se llama Mujeres, Graneros y Capitales, que es de Meliazú, que es un sociólogo, que hay como un doble mercado de trabajo en Europa. Abren la inmigración, cuando la teoría de Meliazú es que abren la inmigración para bajar el salario real de los trabajadores europeos, y cuando necesitan levantar un poco el salario real, cierran la inmigración y hay más trabajo para los europeos. Se van manejando de esa manera. Ahora aparentemente en Inglaterra no hay quien haga los trabajos que hacían antes todos esos inmigrantes que venían, y claro, hay un problema, decir, che, no hay quien me pinte la pared. Un poco, exagerando. En el medio hay un detalle que es interesante, que hay un primer ministro inglés, que es Cameron, que cuando asume hacen una alianza entre el Partido Conservador y los liberales, con la idea, los conservadores siempre de salir de la Unión Europea y los liberales siempre más proclives a estar dentro de Europa. Cameron gana por esta alianza entre los liberales y los conservadores, pero venía más del ala liberal. Por lo tanto, los conservadores quedaron como un poco molestos por este tema, porque dicen los conservadores, hicimos una alianza, venían de Thatcher, hicimos una alianza con los liberales para salir de la Unión Europea, y termina asumiendo este tipo que es más liberal que conservador y seguimos estando dentro de la Unión Europea. Cameron lo maneja al tema, ¿sí? Él sostenía que había que salir de la Unión Europea, pero no se iba ahí, lo iba piloteando, hasta que le exigen que ponga una fecha sobre un referéndum para hacer la pregunta si Gran Bretaña sí o Gran Bretaña no. Es la condición que pone, que para hacer el referéndum todo el partido tenía que estar unido, tenía que él ganar por unanimidad. Gana como primer ministro, entonces no le queda otra más que llamar al referéndum. Él llama al referéndum y él hace la campaña para que Gran Bretaña siga estando adentro de la Unión Europea. Y cuando hacen el referéndum gana el Brexit, gana la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Gana por el 52% de los votos. Y a partir de ahí empieza todo un periodo de negociaciones para ver cómo se va a ir Gran Bretaña de la Unión Europea, qué va a pasar, digamos, con la gente, por ejemplo, que vive en Londres y que es de España. Bueno, ellos se pueden quedar, pero si vos vas como turista ya tenés un periodo de 90 días. ¿Qué va a pasar con las mercancías? Bueno, queda un libre comercio para las cuestiones de los productos de Europa a Gran Bretaña, pero de la Unión Europea a Gran Bretaña, pero siempre hay restricciones de aranceles. Entonces empieza ahí todo un conflicto que es interesante, y hay dos temas que para mí son importantes, que es el tema de Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte es una porción de Irlanda que está bajo la frontera inglesa. Entonces, digamos, Irlanda queda dentro de la Unión Europea, Gran Bretaña afuera, pero Irlanda del Norte está dentro del territorio de Irlanda, pero no pertenecería más a Europa. Entonces, había toda una cuestión que para cruzar la frontera vos tenías que hacer todo un trámite migratorio como si fueses extranjero. Y eso lo logran solucionar, se ponen de acuerdo que en esa frontera no va a haber condiciones, no sos extranjero, o sea, pueden pasar. Pero lo que sí, Inglaterra al irse de la Unión Europea tiene que negociar individualmente todos los demás territorios que tiene. Y ahí entra Gibraltar y las Islas Malvinas. Porque mientras estuvo Gran Bretaña en la Unión Europea, España
nunca se expresó a favor de que las Malvinas son argentinas. Cuando Gran Bretaña se va de la Unión Europea, empieza a expresarse a favor, es decir, cuando van a las votaciones, las Malvinas son argentinas. Y España, como lo charlamos antes, no es que son ni buenos ni malos, sino que tienen un conflicto personal o de Estado a Estado con Gran Bretaña, que es el Estrecho de Gibraltar. Gran Bretaña ocupa una porción del territorio español en la entrada al mar Mediterráneo, que lo controla, es decir, controla todo lo que ingresa por el Atlántico al mar Mediterráneo, y España, para poder, o sea, le conviene que le devuelvan las Malvinas a Argentina para tener un antecedente y que le devuelvan Gibraltar a España. Así como a nosotros nos conviene que le devuelvan Gibraltar a España para poder reclamar. No creo que ocurre, pero es un tema latente que está todo el tiempo. Y Inglaterra, el Brexit también lo ve apoyado en su momento y que fogonea un poco todo eso, es el Partido Republicano de Estados Unidos, con Trump a la cabeza. Después Trump pierde, Biden, que si no me equivoco es descendiente de irlandés, o nació en Irlanda, la verdad que no sé, pero creo que es descendiente irlandés. Ahí las relaciones un poco como que se caen, pero si ahora vuelve a ganar, el Partido Republicano, creo que ahí va a seguir, se va a sostener un poco más la idea del Brexit. Y del otro lado estaban los chinos, que los chinos son pro Unión Europea, porque vos vendiéndole a la Unión Europea es más fácil comerciar con una sola entidad que tener que comerciar con acuerdos con países bilaterales. Entonces, también no es que los chinos son ni buenos ni malos, les conviene que haya un grupo de países que esté nucleado en una sola asociación, que es la Unión Europea, y listo. Y después estaba, también el tema de la educación. Inglaterra, cuando se va del Brexit, sale de un tratado educativo que tenían en común en toda Europa. Y por ahí no es un detalle menor, porque ellos siguen sosteniendo su capacidad cultural, es decir, su formación cultural, la educación en las escuelas. Ellos no siguen estando dentro de lo que era el sistema europeo, sino que vuelven a su educación tradicional de su país. Haber ingresado a la Unión Europea implicaba en su momento también cumplir ciertas normativas y ciertos estándares que la Unión Europea exigía. Ahora, cuando salen, otra de las cosas que hacen, aparte de las fronteras y demás, es terminar con ese acuerdo. Y más para una población tan tradicional y tan conservadora como la inglesa, no es un dato menor la educación, y no lo dejaron librado al azar. Es decir, a partir de ahora en Gran Bretaña se enseña de la forma que Gran Bretaña quiere, no de la Unión Europea. Y ahí me parece que está todavía, el tema latente, porque esto pasó en el 2016, hubo negociaciones, se va en el 2020. Al principio parecía que iba a ser una catástrofe para Europa, no fue tanto así, pero de todas maneras, para mí, y esto es una opinión personal, lo termina, a la Unión Europea, la va a terminar por disolver, y más con la guerra que ahora tienen en Ucrania, con la cuestión de que no tienen recursos, porque, Inglaterra tiene sus fuentes de recursos de energía, pero no así toda Europa. Y cuando hablamos de toda Europa, en realidad se habla de Alemania, Francia. Lo que es Europa continental, vos tenés Alemania y Francia, y el resto es flojito, Portugal, leía hoy
un tuit que dice que Portugal dejó de ser una nación para ser un lugar de turismo para los europeos. Es como que han perdido con toda la cuestión del euro, de la eurozona, con toda la cuestión de la globalización, cada uno de los países ha perdido mucho de su riqueza cultural, de su idiosincrasia, de su nacionalidad, y tampoco se vieron beneficiados económicamente como se vieron los otros países. Entonces llega un momento donde la población de los países de segunda, digamos, de Europa, empiezan a sentir. Y claro, lo empiezan a sentir, porque al final no tenemos nuestra cultura, no tenemos nuestra identidad, no tenemos nuestra moneda, no tenemos nuestra educación y encima somos pobres igual que antes. Y ahí comienza también una problemática nueva, que para mí la salida de Gran Bretaña lo destruye, pero ampliamente. Ellos tienen un problema serio interno también con Escocia. Escocia se quiere abrir. Se quiere independizar. Perdieron 55 a 45, pero en cualquier momento pueden ganar. Van a tener un despiore porque entre los ingleses y los escoceses se pueden ver. El tema de Escocia, sí. Escocia forma parte de la Gran Bretaña y se quieren independizar. ¿Cuánto me dijiste el porcentaje? 55 a 45. Ya, están ahí nomás. Son maradonianos además. Sí. Son maradonianos total. Y los irlandeses son... El partido es en México. Y los irlandeses son pro Malvinas. Es decir, Irlanda del Norte apoya abiertamente a las Malvinas son argentinas porque ellos quieren independizar, o sea, quieren volver a ser irlandeses, en definitiva. Por eso a veces las relaciones internacionales van por un camino que parecen demasiado lento, a veces demasiado complicado, pero no es cuestión de seguir rápido lo que te dicen los demás. Por ahí hay que ver, digamos, qué es lo que te conviene a vos como nación. Si realmente... más que nada me llamó la atención con el tema de la guerra de Ucrania, donde rápidamente todos querían apoyar a Ucrania y... Bueno, no sé, digamos, eso lo puedo decir yo, lo puede decir alguno, pero la Cancillería de tu país, vos tenés que tener relaciones internacionales estratégicas. Eso tiene que coincidir con esto. El tablero internacional es muy movedizo, es muy fino. Hay que ver qué pasa, digamos, porque si vos apoyás la Unión Europea y después quieren hacer lo mismo en Sudamérica, hay que ver si nos conviene o no. Pues no sea cosa que nos pase como en los otros países, porque vos tenés una superpotencia como Brasil, que tenés una economía que es competitiva, no complementaria. Y hay que ver, digamos, quién lo impulsa eso, cuál es el interés que hay detrás de eso. ¿Por qué los chinos, digamos, apoyan y empujan para que la Unión Europea siga? Y porque van a ganar ellos, digamos. ¿En qué se beneficia la industria española en que la Unión Europea sea financiada o apoyada por los chinos? No sé si les conviene tanto. Pero bueno, por eso las potencias también juegan, ¿viste? Te meten a te meten al otro. Están estos medios, te sacan esta nota, te operan por acá, te operan por allá. Dicen que el Brexit fue la primera experiencia de, ¿cómo se llama? Analytics, ¿cómo se llama? Wikileaks. No, de esta que manejan las redes y... Datas Analytics. Data Analytics que intervino en las elecciones de Estados Unidos, sí. Las elecciones de Macri y acá también, o sea, manejando redes y inclinando la balanza todo, a favor del Brexit. Claro. El tema, digamos, de las redes tiene una función clave en lo que es hoy, y escuché una frase muy buena que es de Pedro Saborido, que dice: vos con el tema de las redes vivís en el país del que te enterás. Si vos te vas a basar solamente en las redes, vas a vivir en el país que te enterás. O del país en el que te cuentan. Depende del medio también. Claro, pero el algoritmo funciona para vos. Es decir, a vos te va a llegar el medio que a vos te gusta. No
no depende de vos. Vos no te vas a enterar que existen otros medios. ¿Me entendés? ¿Cómo te enterás vos que existe alguien que está a favor de los Borbón y no de los Habsburgos? Para poner un ejemplo no local. Bueno, vos para enterarte de eso tenés que ponerte y buscarlo. Pero si vos entras en las redes y mirás, no te va a enterar, porque la red te va... Es como que al loco lo corren para el lado que dispara siempre. Entonces te van dando algo que vos ya consumís. Y vos cada vez te vas formateando más porque estás más encerrado. Parece que sos libre, pero en realidad vos consumís siempre lo mismo y cada vez te brinda la misma información, pero más firme. ¿Sí? Si a vos te gusta el agua Bonaqua, cada vez más te van a gustar los productos Coca-Cola, aunque sean malos. Porque todo... El hecho de seguir una línea en los medios también te va llenando de lo mismo. Cada uno sigue una línea. Pero esa frase está buena, porque cada uno vive en el país del que se entera con el tema de las redes sociales. Un país, yo me sé 5 es otro. Claro. Y es ahí donde empiezan, digamos, donde empieza el conflicto, porque no lo charlamos por ahí antes de arrancar la charla, donde el problema, donde los intelectuales orgánicos de cada uno de los sectores, hay una producción flojita. Es como que no están muy críticos, en realidad son más de escribir para el público y decir lo que el público espera, por las dudas, ¿viste? Que se enojen, por las dudas de no caer bien, y en realidad por ahí las funciones de un intelectual o de los intelectuales orgánicos de cada uno es pensar la problemática que se viene frente a una situación determinada. No escribir algo para que todos te aplaudan, ya sabiendo que ya te van a aplaudir. No importa lo que vos digas, de un lado o del otro, digamos. Entonces cuando vos perdés esa cuestión crítica, entras en un problema. Bueno, no sé si por ahí se entiende lo que quiero decir. A mí me aparece, yo abro el teléfono toda la mañana, me aparece Riquelme. Bueno, ¿ves? ¿Es un ejemplo? Sí. Si lo seguís leyendo, si lo seguís viendo. Claro, yo lo leo. Y Riquelme dice, y yo soy riquelmiano. Claro. Lo alimento. Pero ahí está el interés de uno. Ahí hay que diferenciar, porque está el interés de uno de lo que vos buscás, de lo que vos querés ver. Después está saber, que eso es lo que hay que interpretar, saber qué es lo que quieren que vos veas. Claro, Eso. Y, lamentablemente, siempre haciendo la aclaración, pero hay que hacerla sin subestimar a la gente. Pero hay gente que no hace eso, no por colaborar, ni por un montón de cosas, porque no está a lo mejor pensando como no le gusta, como nosotros, pensar un poco más, y bueno, y ve eso, y ahí está o sea, si vos vas a un consultorio, el 90% de los consultorios, ejemplo, está TN, porque es más fácil, y porque está en el número, en el primer Está en el 3. claro, acá está en el 3, en HD es el primer canal, por ejemplo, pero sin a favor o en contra, simplemente es muy evidente, es muy de voz. Además normalmente está mudo y entonces vos ves solamente el zócalo. Ni escuchar. Entonces, El zócalo, nada más. es muy inteligente, estamos hechos bárbaro, eso está genial. Es que el problema es que no lo dominás vos. Pues si lo dominás vos y lo utilizás, el problema también es que a veces uno no es del todo pragmático y no es del todo maquiavélico, digamos, para manejar ciertas circunstancias. Hay sectores que no les interesa ciertas opciones. No me acuerdo qué ejemplo me diste vos antes. Lo de la reina y Thatcher. Bueno, hay diferencias,
pero también hay intereses que son superiores. Y bueno, si a veces toca hacerlo perder a fulano, porque se lo hace perder para que triunfe un interés superior a este. Sí, sí. Y a veces nosotros solemos analizarlo un poco más, uno piensa, es más crítico, lo ve, no, esto sí. En cambio, las potencias no hacen eso. El Brexit conviene porque esto, lo otro, se hace el Brexit. Pero mirá que va a haber tasa de desempleo, se hace porque hay que conseguir con esto del Brexit carbón en tal lado, energía en tal otro, oro. Bueno, es un interés superior a lo que se está viendo. Generalmente en política internacional o en relaciones internacionales lo que vos ves es la punta del iceberg. Es decir, vos tenés que ver qué pasa, quién gana y quién pierde con esto. Bueno, ¿van a ganar los demócratas o van a ganar los republicanos? No es lo mismo para Gran Bretaña en este caso que gane Trump a que gane, no sé, que Biden no, porque ya está reventado. Porque, digamos, ¿a quién apoyamos? ¿A quién vamos a financiar? No lo vamos a traer al caso de acá, pero más o menos funciona lo mismo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Bregman y el de la motosierra? El de la motosierra va a la embajada y cobra a las 10 de la mañana, Bregman cuando cierra la fotocopiadora. Pero es más o menos lo mismo. Saludos, Miriam, que atienden fotocopiadora eternamente. Algunas, no todas. Pero, bueno, se fueron encargando también de eso. Y a veces uno está en la cotidiana, en el día a día, en lo de este año, en lo de estos meses, pero digamos, las potencias funcionan de otra manera. Ellos tienen una mirada más global, una mirada estratégica. Por eso, digamos, Gran Bretaña firma un tratado de defensa bilateral, mano a mano, con Chile. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Con quién se lleva bien, digamos, el presidente de Chile con los nuestros? ¿Y por qué se llevan bien si firmaron ese tratado? ¿Nosotros a quién tenemos? Bueno, vamos a suponer que nosotros pensamos entrar al BRICS, pero la canciller condenó el ataque de Rusia a Ucrania. Entonces, si vos vas a entrar al BRICS, ¿cómo vas a condenar un ataque de Rusia a Ucrania? O sea, tenés que ponerte de acuerdo. ¿Se entiende? Si vos vas a ir para este lado, bueno, no condenes esto. Tenés que fijarte qué querés. Bueno, para todo eso tenés que tener idea, por lo menos. Y tener coherencia. Y tratar de tener, aunque sea una doctrina, ¿no? que te guíe, que te dé un marco. Cuando saltó lo de la guerra estaba en la escuela y estamos así como en una actividad donde había varios docentes y yo no estaba tan comprometido, y me llamó la atención y a uno le dije, este se la manda porque va a estar en contra de la guerra. Y yo dije, se lo va a mandar porque ponerse en contra de los rusos en un tema donde no nos importa, no era lo ideal. Y lo condenó y después salió a decir que no, y ya otros fueron a la embajada. ¿Viste? Cuando vos decís, no, ¿por qué nos van a meter en una guerra al pedo donde no tenemos nada que ver y donde no nos conviene, digamos? Pero cuando vos formás parte, digamos, de la Agenda 2030 y todo eso, bueno, la Agenda 2030 tiene ciertos lineamientos donde la Unión Europea lo sigue, donde Gran Bretaña con el Brexit no lo sigue, donde el Partido Demócrata norteamericano lo sigue, donde los republicanos no lo siguen, donde los chinos están ahí, que lo siguen cuando les conviene y cuando les conviene no lo siguen. Los rusos no son la Agenda 2030. Entonces, hay ciertos parámetros que te van dando alguna luz de qué lado ubicarte. Ahora, si vos vas a hacer algunas cosas de la Agenda 2030 y después querés entrar al BRICS, bueno, fíjate, no coincide. Es decir, si los rusos, los indios, los sudafricanos,
Brasil no están haciendo eso, Brasil no, pero no son los voceros de la Agenda 2030, no sigas vos esa agenda si querés entrar al BRICS. Pero bueno, hay que... tampoco es que salen de un repollo los dirigentes nuestros. No es que... También la culpa es nuestra. Bueno, pongamos siempre una tendencia en la conclusión. Pero Inevitablemente. hay que tener cuidado con todo eso, digamos, con lo que se dice, con las guerras, más que nada con guerras que no son en tu territorio, con las alianzas que vas a hacer. ¿En qué condiciones vas a hacer la alianza? ¿En qué papel te pone a vos como país esa alianza, dentro de esa alianza? ¿Qué va a hacer? Y nos costó 2 atentados la joda de eso. Bueno, el tema, otro tema también, porque después, cuando vos te metés, las bombas explotan acá, las bombas son de verdad, te metés con gente que está armada de verdad. Sí, que juegan en primera, tercera. Claro, que las tienen, a las armas que tienen, las tienen en serio. No es que, bueno, por ahí hacen algún ejercicio. No. Son tipos bravos, como vimos la otra vez en Irán, como vimos a los chinos, que ahora vos mandaste que habían sacado un portaaviones, 65, 70 aviones de guerra arriba al mar, una cosa monstruosa. Entonces, tenés cuidado. Claro. Los chinos son así. ¿Vos sabés lo que tenés? Un aeropuerto en el mar flotando todo el tiempo con 70 aviones de guerra, una cosa monstruosa. Y Estados Unidos tiene como 10 de esos, 15. Construyendo 5 más. Sí, pero ¿cuánto quiere que hagamos? Tendrá. Ahora está el tema del submarino, que no se sabe si se hundió, si no se hundió. Ahí en el estrecho de Taiwán, un submarino chino, parece que se hundió, parece que no. Los británicos dicen que sí, los chinos dicen que no. Hay que ver por qué los británicos dicen que sí, si quieren un conflicto, porque si el submarino se hundió, hay un conflicto entre China y Taiwán. En ese conflicto se mete Estados Unidos, en ese conflicto se mete Rusia. ¿Por qué los británicos fogonean que sí se hundió? ¿Por qué les conviene el conflicto a los británicos? Porque se quieren sacar encima una competencia, ¿sí? Que es la competencia del industrial chino. Y los norteamericanos, principalmente con el Partido Republicano, están ahí compitiendo. No, a veces al final nada es lo que parece, como en la película, pero funciona así. Y si se hundió realmente, se hundió o lo hundieron. Porque ahí empieza otro conflicto. ¿Cuánto tenía de largo el submarino? 110 metros, 120 metros. Sí, más o menos. Pues yo que había calculado del edificio de Crivelo hasta el instituto. Una cosa, un submarino nuclear. Tremendo. No es que no se dan cuenta si está o no está. No era chiquito el submarino, y más que si era un submarino nuclear. Son cuestiones muy interesantes, son cuestiones que hay que pensarla, y antes de declarar a veces hay que tener cierta idea de lo que va a hacer. No es que lo que haga está bien o está mal, yo puedo estar de acuerdo o no, pero vos como Estado y las personas que están a cargo del Estado y de tomar las decisiones de Estado tienen que tener las cosas claras, porque una mala decisión te cuesta 2 atentados, como dice, que fue el atentado a la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA. Y después terminan acá. También muchas veces te obligan a tomar ciertas posiciones. Claro. Sí, pero Pero con el tema de Rusia, hay países que Brasil no lo tomó, México no lo tomó, por lo menos se abstienen, no dicen nada. te podés Ni a hacer. favor ni en contra, decir, mirá, no sé, chao, no opina. No, los chinos nunca opinan sobre los conflictos en otros países. Ellos no. Se pelean. Claro, arréglense. No nos arreglamos por A lo mejor. Eso, pero un poco... Por ahí me encontré con el conflicto y nosotros tenemos las vacunas rusas y eso, que un montón de otros países no. Ah. Bueno, pues esa fue una Estamos muy lejos. Bueno, eso fue una buena decisión, Por eso. pero después cuando salió Fernández a hablar en contra de Rusia por la guerra de Rodríguez, está mal de la cabeza. Claro, ¿Qué sí. pasa, loco? Mañana tenés que buscar vacunas de nuevo, no tenés más.
Sí, digo, este es un loco. Sí. No, no es un loco. No, ya sé. Es un hijo de, No, ya sé. es un hijo de Dios Sí. que está dentro de la Agenda 2030 y hace lo que tiene que hacer para destruir lo que hay que destruir. Esa es su función. Para eso está. Lo mismo que nos reíamos antes con el tema del Mundial, que el rey de España, el rey actual, es de los Borbones. Y usa, que nunca es casual eso, usa el símbolo de la Agenda 2030, que la usa Bill Gates, la usa Soros, que son todas las banderitas esas, todos colores. Y el Mundial se va a jugar en Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos. Todos países que no pertenecían a los Borbones, sino que pertenecían a la España de los Habsburgo. Es el viejo imperio. Y vos decís, bueno, es una casualidad. Para mí, algo hay de un retorno a eso. Así como algo hay de desaparición de la Unión Europea, hay un retorno a estados nacionales sólidos, hay también, es un mensaje. El mundial que se haga en esos países, pues se podría haber hecho en Singapur, qué sé yo, que se pone la plata, pero no. Se terminó haciendo en los mismos países donde los Habsburgos, que estaban antes de los Borbones, dominaban. Es decir, si yo fuese el rey de los Borbones, empezaría un poco a tener miedo. Son señales. No sé. Para mí, nada es casualidad. Sí, obvio. Algo hay. Algún mensaje te están dando. Creo que la única apuesta que gané en lo que va del año es que Messi iba a ir a jugar a Estados Unidos porque estaba el Mundial y que va a jugar el próximo Mundial. Por ahora se viene cumpliendo. Porque ya la cantidad de factura que debo con el tema de resultados es impresionante. Creo que la panadería Bernardi va a tener que trabajar un día entero para mí. Sí. Bernardi, sí. Estamos acá, estamos haciendo publicidad. Riquísima la factura, riquísima, saludable, muy, muy saludable. Panadería Bernardi, auspicia este momento. No, Vago, acuérdate, antes de cortar la transmisión. Y vamos, y también a Netflix le mando un mensajito que está caro, pero que tenemos. Netflix, contactame, que tengo un plan, te voy a hacer ganar guita Netflix, tengo una idea, pero no me llaman. No me llaman. Alguien lo va. No, sí, es cierto. Escucha, vos que me hablaba antes. Yo no sé si vos podés decir, para mí no es casualidad, alguien puede decir que sí, pero hablamos. También los elegimos los temas, esto es culpa de Boglione. De Irán, de China, de Nasser, pero cuando terminamos de hablar de Irán y subo el video, me empiezan a ver en Estados Unidos. Es decir, el algoritmo está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ya que el algoritmo hace el trabajo que tiene que hacer, contactame con Vago y Netflix. Vago y Netflix, anotalo, algoritmo. Pero no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Y no es que poca gente lo vio, que de todas las reproducciones que vos tenés, el 4% sea en Estados Unidos, es una cosa. No porque sea bueno ni que sea importante. No es casualidad. No puede ser casualidad. Así que el título que le voy a poner ahora a lo mejor no tenga mucho que ver con lo que hablamos, pero lo importante es que los ingleses nos miren, ¿sí? Y que nos devuelvan las Malvinas. Esas son argentinas. Devuélvanlas. Así que cierro el video y nos quedamos charlando. Ustedes se lo pierden. Gracias. Se suscriben y like.